Bueno, estaba conversando con Carlos Hernández, siempre es grato encontrarnos con gente como Carlos Hernández. Y es que allí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Es allí donde nosotros tenemos que, por supuesto, hay muchas cosas que hay que revisar, pero hoy quiero hablar no solo de una actividad a la que ellos han venido. Ellos quieren promover lo que tienen dos hoteles muy importantes de la ciudad, el Maruma y el Intercontinental, que forman parte de la misma familia hotelera. Tienen cosas bien sabrosas, bien buenas. Pero yo quiero también destacar lo que significa estar haciendo cosas en este contexto de dificultades. Y es como cuando viene una tempestad, ¿no? Y alguien se aferra y construyó algo con bases fuertes, y entonces todo alrededor se va, casitas, galpones, y esas empresas desaparecen. Pero a alguien se le ocurrió construir algo bien hecho, y entonces ahí comienzan las cosas, el cultivo, la cría de algunas cosas, el desarrollo en el campo industrial, porque alguien se quedó para hacerlo bien. Y en la gente que está en este grupo hotelero y en personas, y lo digo porque lo he conocido desde hace tiempo, una relación además con mi hijo, que se llama igual Carlos, ¿no? Tú eres más viejo que Carlito, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, es gente emprendedora. Bienvenido, Carlos, placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. He hablado demasiado, ¿no? Carlos casi se queda dormido, ¿no? No. Él me regaló en estos días un expreso sabroso allá, y yo estaba a punto de darle lo mismo. No sé si Guido nos está viendo y me regala un café por allá, un expreso para Carlito, para que sepa que aquí también hacemos buen expreso. Guido, un cafecito, por favor. Por favor. Ajá, Carlos, cuéntanos, ¿qué tenemos? Bueno, como lo contó don Guido, en esta oportunidad queremos contarles actividades diversas que tenemos planificadas en ambos hoteles, en nuestro Crown Plaza Maruma e Intercontinental, para celebrar el Día del Padre. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero la actividad de celebrar a papá a veces pasa como por un segundo plano, ¿no? Y es que el papá no es tan importante como la mamá, ¿no? yo sé, de hecho yo soy uno de los que dice que el futuro es femenino, pero me parece importante poder rendir honor a esa figura, por ejemplo en mi caso con la que yo crecí, que fue un arquitecto, emprendedor, súper trabajador, que fue una persona que tuvo una visión, inclusive de país, como lo mencionaba usted, que me la inculcó como tal. Entonces yo a veces pienso, bueno, pero ¿por qué no puedo rendirle un homenaje a esa figura que nos ayuda a nosotros a avanzar? Entonces, bueno, hemos pues inventado una serie de actividades con festivales de carne, un super brunch que queremos armar en Intercontinental con una selección de pescados para que se los hacemos a papá fritos y con tostón para celebrar esa parte criolla. En Crown vamos a invitar a un gran aliado de nosotros, que es la gente de Gusto, donde van a estar en la piscina del Maruma haciendo un rock hamburger, un tema bien urbano y bien rico con las hamburguesas. Y en el Canaima del Crown vamos a hacer nuestra visión sobre lo que sería un fogón, que es el fogón de Carlos. Algo para reunir a la familia. Eso todo lo tenemos planeado para este domingo 17, que es el Día del Padre. Que entra... son las dos ofertas. Las dos ofertas gastronómicas iguales en ambos hoteles. En ambos hoteles. Igualito. No, son diferentes, fíjese. Porque la intención de hacer en Maruma una especie de parrillada rockera con hamburguesas en la piscina es porque Maruma está dirigido hacia una gran familia. En cambio, Intercontinental está un poco más dirigido hacia ese ejecutivo o top. Entonces tenemos actividades diferentes. En Crown tenemos nuestra actividad en la piscina y en el Canaima, y en Intercontinental tenemos en Portobelo nuestro brunch y nuestro festival de carnes, ¿no? Y todo esto lo hacemos que es parte de una campaña que nos hemos embarcado desde hace 12 meses, que es convertirnos en el corazón de la ciudad, donde nosotros podamos brindarle un refugio a todo el mundo y tratar de dar un ejemplo de que sí podemos hacerlas. Pero está funcionando, Carlos. ¿Hay respuesta de la comunidad? Hay respuestas. Sí. Hay respuesta porque parte de esa meta es la cultura.
Y en mi caso, como este gran responsabilidad que la cadena y el hotel ha dejado en mí, ¿no? Ser el director de alimentos y bebidas, poder dirigir un grupo y a través de esa visión poder desarrollarla, nos hemos embarcado precisamente en eso, en hacer una serie de eventos, propuestas que estén enmarcadas, que estén ligadas a la cultura, a hacer ciudad, a conectarnos con el que lo necesita. Esa es básicamente la misión. En eso estamos montados. Estamos hablando entonces de pescados, de carnes. Estamos hablando en Intercontinental de poder comer un pescado frito como en cabeza de toro. O a lo mejor tumba rancho, ¿verdad? Poder comerte ese corte de carne. Y las mandoquitas. Y las mandoquitas, importantísimas. Oye, eso es los desayunos. Sí. O sea, van a tener todo el ciclo del día. Todo el día. El que quiera llevar al papá a desayunar. Desayuna. Exacto, va a desayunar. En ambos hoteles puede ir a desayunar, que tenemos nuestro gran buffet, de hecho, con un corte muy marcado a lo criollo. La mandoca es protagonista de eso. Después, si quieren almorzar en ambos hoteles, aquí podemos hacer. ¿Y qué fórmula usaste para la mandoca? Bueno, yo parto de la teoría a ver de qué la... hiciste, porque en mi casa hacen buenas mandocas, vamos a ver. Sí. Yo parto de la mandoca de un plátano muy maduro. Correcto, vas bien. ¿No? Un queso semiduro, vas bien. semiduro de año, azúcar, harina de maíz y nosotros le agregamos papelón. Sí. Hacemos una gran mezcla o una gran crema de plátano con papelón. No, ese es, bueno, Carmen, que es la que prepara esas cosas allá, sabe que cuando la mamá de Carlitos, Carmen, va a visitar a su hijo, la última vez hubo el cumpleaños de Paula y las mandocas estaban de primero ahí como se acabó en segundos. Usted sabe por qué es eso, ¿verdad? Sí, yo creo que fue Yasmil Marrufo que se comió todas las mandocas, impresionante. ¿Por qué es eso? Porque la arepa es venezolana. Por ahí sale el colombiano diciendo que no y tal. La arepa es venezolana, es verdad. Que representa parte de la despensa venezolana, el maíz. Pero y la arepa hay muchas variaciones en Venezuela. Pero la mandoca es zuliana. La mandoca... ¿Y cuál es el origen? El origen es muy interesante porque el origen de la mandoca arranca como un buñuelo o una pequeña arepita frita que la colonia norteamericana cuando vino la criolla no lo entendió. No entendía cómo era este buñuelito redondo, pero que se freía, pero que era salado y era postre, porque era un postre originalmente. En su cultura no lo tenían registrado. Entonces la mejor forma para las amas de casa de la criolla fue hacer un pretzel. Ok, lo que más se parecía al pretzel. Lo que más se parecía al pretzel, sobre todo por esa figura que ellos estaban buscando. De ahí obtiene esa figura redondita que tiene la mandoca como tal. Pero representa la despensa zuliana: maíz, papelón, queso y plátano. Ese queso ese queso duro que venía de la matera, etcétera, exacto, con ese sabor fuerte, sí, sin duda. Estamos hablando de lo mismo. Así ADN, que, señor. Bien rico. Mandocas, eso será el desayuno con los correspondientes pastelitos, con los empanadas. Pastelitos, empanadas, el queso palmita. Chillón. El queso palmita que chilla. Es importantísimo. Ya, y chillón porque cuando se muerde hace un ruidito. Hace un ruidito como una especie de pequeño chillido, que es esa cualidad que tiene ese queso que permite que hagas más saliva inclusive, o sea, que degustes mejor. Qué bueno. Bueno, tenemos cosas sabrosísimas entonces. Y este caso, yo quiero resaltar muchísimo eso porque nosotros tenemos que levantarnos el ánimo. Es decir, eso de, bueno, las cosas están mal, hay dificultades, sí las hay, pero tenemos muchísimo más por hacer positivos. ¿Qué podemos hacer? Ayer, nada, hoy sí podemos. Mañana no podemos hacer nada, tenemos que hacerlo hoy, la actitud de hoy. Hay unos 12 pasos que utilizan como un método en Alcohólicos Anónimos. Yo creo que eso es aplicable para muchas cosas en la vida, ¿no? Tratemos de ser felices hoy. Y eso no quiere decir hacer un compartimento estanco con el resto de la vida. Es decir, yo no me puedo enajenar de mi realidad. Pero es que en la medida que yo, por ejemplo, decido con mi familia, los hijos, vamos a reunirnos alrededor del papá. Y lo usamos como motivo, el Día del Papá. Y vamos a algunas de estas actividades que van a disfrutar enormemente en el Crown o en el Inter. Es llenarse
de esa vitamina, de esa fuerza que requiere el ser humano para seguir adelante. Si no puede haber un país que va a crecer, que va a tener futuro, si la gente está amilanada, decaída y pensando a ver cuándo es que me toca irme, cómo hago para escaparme. Si este país no necesita a todos. Carlos, celebro que tú, gente como tú, esos muchachos que están haciendo vistroscopios, yo soy fan de Armando, es un muchacho extraordinario, trabajador, sí, sin duda. Y bueno, gracias pues, a mi hijo que los conocí a todos ustedes y reconozco en ese esfuerzo una cualidad extraordinaria. Allí tiene que centrarse en todas las cosas que hacemos. Mire, lo que aquí estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. Los compañeros de trabajo, yo les he dicho, mire, si quiere, hacemos un blackout, ponemos el piloto automático, robotizamos esto y ustedes se quedan igualitos en la casa como si no pasara nada. Y no, nadie ha querido. Y eso es lo que necesitamos. Actitud. Si tenemos que salirnos, algunos se metieron en una cosita pequeña como sistema de vida, como cultura, eso que llaman el rancho social. Si nosotros tenemos que ser otra cosa. ¿Sabe qué? Este país necesita gente emprendedora. Hay que convertirnos yo pienso que tenemos que convertirnos, cada uno de nosotros, primero en un campo de fuerza, para no permitir que la miseria entre. Aquí y acá, ¿verdad? Y después de convertirse en ese campo de fuerza, tenemos que convertirnos en un multiplicador de energía. Porque yo vivo en el mismo país y sé dónde estoy, pero yo sé que cuando salga el sol, ¿verdad? O sea, el vampiro, usted sabe, deja de existir. Entonces digo yo, si eso ocurre, ¿dónde voy a estar yo? Yo quiero estar ahí, ¿ves? Entonces yo trato de decirle eso a todos mis cocineros, a todos los mesoneros, a todos. Decirles, bueno, nos escogimos en quedarnos, vamos a hacerlo. Y cuando eso pase, que todo regrese a su cauce, ¿dónde vamos a estar? ¿Y qué va a ocurrir? Eso es como, imaginemos que estamos en un teatro y nos prometieron que va a haber un tremendo show. Ese artista que nosotros siempre quisimos ver, ese que está esperando por nuestros aplausos, ese corazón que va a reventar de emoción cuando esté ese show montado. Ese es el país que estamos deseando. Entonces, no nos salgamos del teatro, vamos a quedarnos en primera fila y es lo que ustedes están haciendo. Realmente hay que reconocer lo que hacen ellos y mucha gente aquí están haciéndose café bellísimos. Mira, cada vez que yo veo esas cosas, me emociona. O sea, hay cosas, muchas cosas bien hechas que en este contexto tienen un valor enorme. Hay errores que hay que corregir. Hay gente que, yo he visto mercaditos, cosas que arman y se toman las aceras, ese caos. Eso hay que corregirlo. Y estamos haciendo una anarquía con los semáforos, eso hay que corregirlo. Porque sin educación, sin una sociedad organizada y disciplinada, pues no hay futuro. Es verdad. Entonces tenemos que hacer esto conectado con estas otras cosas. Yo no me cansaré de agradecerle a la gente que hace esas cosas, como tú y tu equipo, porque ese es el país. Ese es el país que hace falta. Y no tenemos que, bueno, mañana entonces yo me llevo mis reales y mañana tal. La gente que lo está poniendo hoy tiene un valor multiplicado. Gracias a la familia de Pinto, gracias Rita, a Giuseppe, a Carlos. Yo no me acuerdo. Génesis, que siempre está llamándonos para que hagamos este contacto con ustedes, que lo hacemos con muchísimo gusto. Guido, disculpe que le interrumpa, para nosotros es importante divulgar el mensaje. Sí. O sea, para nosotros es importante que la gente sepa que aquí estamos, que aquí estamos trabajando y que nos estamos preparando para eso. Oye, Carlos, ¿y qué deporte te gusta? Bueno, me gusta mucho el béisbol, de hecho. ¿Y sabes de béisbol? Poco, pero me gusta mucho. ¿Ah? Me gusta mucho el béisbol. ¿Y por qué no vienes a hablar de béisbol aquí? Buenísimo, ¿Ah? buenísimo. Claro ¿Hoy hay sí. béisbol, Mario? Hoy hay béisbol. ¿Te esperamos entonces? No, ¿Quieres venir como comentarista? Me encantaría. ¿Hacer comentarios de Grandes Ligas? Sí, cómo no. Ajá. ¿Cómo no? Me encantaría. Bueno, vamos a coordinar ahora con Guido, que es el que produce la cosa. Buenísimo. Gracias, Carlos. Gracias. Y de verdad que contento de tenerlos por aquí. Y nosotros queremos desearles que tengan un excelente día y no nos vamos a cansar de agradecerles ese afecto,
ese apoyo a lo que se hace aquí en Global TV. Gracias, infinitas gracias. Chao. Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya listos para iniciar nuestro programa de este día. Ya estamos llegando al 12 de junio, es decir, estamos en la mitad del mes y muchas cosas todavía esperan por esas esperanzas que muchas veces son cultivadas, no sé si por la ingenuidad o la manipulación, y entonces si haces tal cosa, luego pasará esto. En el tema político, si no votas, vas a ganar porque se va a delegitimar. Si no votas, o si votas es porque este tipo es... ¿Cuántas cosas se dijeron a propósito de este último evento electoral, el 20? Yo estoy en un chat con amigos de otros países y decía uno de ellos qué oportunidad, al parecer, van a perder los venezolanos de iniciar un proceso que es necesario. Todo se desgasta. Este régimen tiene 20 años y las cosas definitivamente no van bien. El experimento no funcionó, como tampoco lo hizo en otros lugares. Aquí se trató de revivir el llamado socialismo, aquel que fracasó en la Unión Soviética. En Cuba, ni hablar. Cuba es una especie de herrumbre de la historia. Alemania Oriental quedó allí como un vivo ejemplo del contraste entre la occidental desarrollada, de progreso, de vida, hacia donde quería ir el que vivía en Alemania Oriental, dividida por un muro, y muchas veces hasta perdieron la vida. Como los cubanos, tratando de llegar al estrecho de la Florida, y fueron víctimas de tiburones, algunos lograron con éxito alcanzar esas costas, etc. Es toda esta tragedia que está escrita con tinta indeleble por la historia. Pero bueno, ¿qué hacemos? El ser humano es así. Recién supimos de dos celebridades que inexplicablemente, desde el punto de vista de afuera, se quitaron la vida. Kate Spade, un cocinero afamadísimo, quizás uno de los más conocidos, muy completo, era un tipo show. Bueno, decidió quitarse la vida en la cúspide de su carrera, cuando uno desde afuera, cree que aquel lo tiene todo. Y así es entonces la condición humana. Venezuela, uno sentía que el país lo tenía todo. Algunas veces, quizás los que aquí nacimos, crecimos, no entendimos nuestra propia naturaleza, el potencial, las grandes oportunidades y los retos que esto supone. Desde afuera se veían mejor las cosas. Y en efecto, muchos vinieron, empujados en su momento por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias gravísimas para la Europa devastada. Otros países de la región vieron a Venezuela aquel dorado del conquistador, aquel lugar atractivo, de progreso, donde se llegaba y con cualquier actividad muy modesta de inmediato se ensanchaba el capital, se tenían recursos para enviarle. Muchas familias en esa Europa devastada vivieron largo tiempo por las remesas que desde Venezuela enviaban aquellos que habían tomado la aventura de venir a estas tierras. Así eran las cosas. Pero los venezolanos crecimos y no nos percatamos de que este país era de ese tamaño. Nosotros nos convertimos en una especie de Lilliput, así lo veíamos, unos pigmeos mentales frente a la naturaleza del gran país que teníamos con un potencial y quizás algunas cosas referidas a la cultura, del trabajo, esos valores importantes
se desvanecieron y se cultivó el populismo. Bueno, hay que esperar más del Estado. El papá Estado ya no me da tanto como necesito, deseo o merezco, y entonces yo tengo que buscar un papá más generoso. Y quizás en esas cosas se produjo un tránsito difícil. Por supuesto, no se puede obviar los errores en el manejo de la cosa política cuando la administración pública, por parte de algunos de esos administradores, generaron distorsiones y la corrupción se hizo presente. Nada que ver con el tamaño de lo que hemos visto en los últimos años, porque también ha sido ingente la cantidad de recursos que ha manejado Venezuela. El petróleo terminó en el gobierno de Caldera a $8, el gobierno de Chávez pasó de $100, más de 2 millones de barriles de petróleo, casi 3, usted saca la cuenta, y alguien o muchos no sacaron la cuenta porque ello se convirtió en una especie de la gran fiesta en la mentalidad sociopática de la gente que creía que podía ser líder del mundo y revivir aquel fracasado socialismo. Esa es nuestra terrible y triste historia. Y nosotros, que somos lectores estoicos de todo esto, nos quedamos en el congelador de la historia, o somos gente activa, órgano de una sociedad que no muere nunca. Puede morir el individuo, pueden ser muchos, como en efecto, producto de escasez de medicina, de alimentos, etcétera. Son muchas las víctimas. Pero el país nunca muere y seguramente se renueva y se renovará en algún momento. La piel social, política, económica cambiará. Pero el tema es cuánto más esperar, porque cada día que pasa son muchos los que pierden oportunidades. Algunos porque físicamente se van, no resiste su organismo, su enfermedad, etcétera. Y otros porque quedando vivos van creciendo con tal cantidad de deficiencias por falta de alimentos oportunos, etcétera, que serán una especie de zombies sociales con capacidades limitadas. No podrán competir en un mundo de alta exigencia para aprender de los nuevos conocimientos, ni las matemáticas básicas, ni la informática, ni tantas cosas que hoy forman parte del menú cotidiano de cualquier ser humano. Ese es el asunto. Este ciclo hay que terminarlo ya bajo un acuerdo racional, civilizado. Hay que darle paso a una nueva Venezuela, hay que abrir las compuertas, porque esto está muy mal. La gente algunas veces se encapsula y pierde el contacto con la realidad, aquellos que tienen el poder. Y los aduladores que están alrededor le dicen que todo está chévere, qué bien vistes, qué bien hablaste, qué manera de actuar, qué acertado. Todas esas cosas forman parte de los aduladores que edulcoran la vida del gobernante y entonces se aísla de la realidad. Señores, la realidad es que las cosas están muy mal, que la gente está a punto de reventar. No esperen más, hay que comenzar, y es un tema que reta a la oposición, a la llamada oposición, a los llamados gobierno, progobierno, como los quieran, y a los, si es que existen, porque sería un crimen declararse ni o indiferente ante esta situación. Vamos a regresar en breve y tocaremos temas un poco más sabrosos, más gratos, con Carlos Hernández, quien es un destacadísimo hombre de la cocina venezolana.